En Radio News, la editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. Bueno, un momento quizás como para estar un poco más tranquilo y evaluar algunos pequeños detalles que actúan como disparadores. Yo le decía, bueno, estamos en Argentina, no podemos sorprendernos de nada. En las últimas horas se conoció que el Papa le envió un rosario a la esposa de Amado Udú. Y vos decís, hemos perdido el horizonte en un montón de cosas. Cristo perdonó a los dos ladrones que estaban en su calvario, y perdonó como una constante. Ahora, uno piensa que la justicia terrenal tiene como base que aquel que comete un delito lo debe pagar. Entonces no entendí muy bien por qué el Vaticano rompió aquello del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí está claro, para la justicia terrenal, Vudú es lo que es, un ladrón, coimero, corrupto, porquería. Entonces no entendí muy bien por qué el Vaticano le tiene que enviar un rosario bendecido como si se tratara de un euro nacional y popular. Entonces pensé, la mentira está a la vuelta de las elecciones, como metáfora. Muchos no tienen paz. Ahora dicen que el riesgo país se disparó un 3% más y hasta llegó a cerrar en los 850 puntos, cerca del récord. Y según los operadores económicos, los señores operadores, directamente leyeron la disparada en el riesgo país como un rechazo liso y llano a las medidas recientemente anunciadas. ¿Cómo hacer campaña electoral?, me preguntaba, y prometer que todo estará mejor si la pobreza no baja, porque el sector privado sigue siendo aplastado por el sector público, nacional, provincial y municipal, con su enorme burocracia, empleo público, planes sociales y la ineficiencia que tiene un tamaño ya excepcional. Por algunos momentos pensé, ¿vos imaginás que alguno de los políticos, por ejemplo, que maneja la Municipalidad de Río Gallegos, podría estar en condiciones de entender lo que significa romper con la burocracia, ser eficientes, cumplir con un rol, prestar servicios? ¿O vos imaginás a alguien de la gestión del gobierno de Alicia Kirchner pensar por un momento lo que es un sistema de salud, un sistema de educación, un Estado ordenado? Lo más extravagante es que estamos viendo, casi en cámara lenta, que hay que pagar el costo de no haber tenido un plan económico sólido que generara un shock de confianza y así avanzar con las reformas que se requerían. A ver, dicho de otra forma, del ajuste real que habría que haber realizado para que la economía se mueva de acuerdo a sus posibilidades y no a las aspiraciones de un gran sector progre que creyó que vivía en el primer mundo, inflado con anaeróbicos de la época K. Salvo recordar que ellos, la familia K y sus seguidores, fueron los únicos que disfrutaron al máximo del poder y del dinero del Estado. El resto, los ciudadanos de a pie, tuvieron solo una ilusión del DM2 o el plan 48 cuotas sin interés. En línea con las proyecciones realizadas por el sector privado y hasta el propio gobierno, y creo que también inclusive el presidente Macri, la inflación creció al 4,7%, y esto asustó a todos, sin excepción. De esta manera, el incremento interanual voló al 54,7% y el primer trimestre de 2019 cerró con un alza de casi el 12%. Frente a esta aceleración registrada en los primeros meses del año, dicen ya que el año cerraría con una inflación cercana al 40%, según proyectan varios economistas, aunque claro, todavía no está dicho todo. Siempre me gusta jugar con estos datos para que veamos la dimensión de nuestro problema.
Para jugar con comparaciones, a Estados Unidos e Inglaterra le tomó 7 años acumular la inflación que Argentina sumó en apenas 3 meses del 2019. Es decir, casi un 12%. Te lo repito. A Estados Unidos e Inglaterra le tomó 7 años acumular un 12%, que es lo que Argentina acumuló solamente en 3 meses del año 2019. Se cuentan fácilmente con los dedos de la mano las naciones que registran tasas de 2 dígitos porcentuales en un trimestre, como el caso del propio gobierno de Venezuela, que desde hace años transita por un estadio hiperinflacionario, donde algunos precios se duplican a diario o por hora, y otros que viven con alta inflación del nivel de Argentina, como Irán, Sudán y algunos otros de África de muy bajos ingresos per cápita. Hay ejemplos que valen más que muchas palabras. En el extremo opuesto se cuentan las naciones altamente desarrolladas, como es el caso de Japón, que no logra quebrar décadas con pasajes de deflación durante varios meses, al punto que con datos desde 1980 del Centro de Economía Internacional de la Cancillería Argentina, para acumular una tasa de inflación del 11,8%, a Japón le llevó unos 351 meses, casi 30 años desde agosto de 1989. ¿Tomás dimensión? O sea, acumulando índices de manera consecutiva mes a mes, desde el último proceso hiperinflacionario local hasta ahora, Japón registra el mismo aumento de precios que la Argentina en apenas 3 meses. Es decir, en 30 años los precios subieron, no llegaron al 12%. En Argentina solamente en 3 meses. Escribía el economista y periodista Daniel Estico, mientras que en las economías maduras, donde la inflación está determinada por la fluctuación de los precios de la materia prima y de las monedas, factores que muchas veces se corrigen en corto plazo con las variaciones de la moneda, devaluación y apreciación, el promedio de los precios al consumidor se ha consolidado por debajo del 5% al año. Y eso le lleva entre 4 y 9 años alcanzar el índice trimestral acumulado de la Argentina. Y la comparación sería que lo que le lleva a Argentina en un trimestre le tardaría 4 o 9 años a Estados Unidos, a Alemania, a Reino Unido, a España, a Dinamarca, a Canadá, a Bélgica y muchos otros países. A partir de exitosos planes, muchos de ellos regenteados con programas supervisados por el Fondo Monetario Internacional, varios estados lograron sanear sus finanzas públicas y estabilizar las políticas monetarias y cambiarias. Medidas que posibilitaron acotar los grados de incertidumbre económica y política y lograron extender el periodo para alcanzar una suba del promedio de los precios al consumidor en un plazo de 2 a 5 años. Esto ocurrió en Argelia, en India, en Sudáfrica, en Indonesia, en Filipinas, en China, en Vietnam, en Emiratos Árabes y también, sin irnos muy lejos, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Paraguay y Bolivia y otros países de la región como México, Colombia y Ecuador. Es decir, todos pudieron, Argentina todavía no. Si bien en el fondo todos sabemos que por qué no se ha logrado, queda la esperanza de que en unos meses más termine por primera vez, por caso en 70 años, termine un presidente no peronista o aquellos que gobiernan en nombre de él. Y eso sería un principio de cambio. Lo concreto es que el gobierno nacional lanzó este plan con la ayuda muda del Fondo Monetario Internacional, que seguro está detrás. Por lo menos es lo que uno imagina de todas estas medidas. Pues el costo fiscal que tienen las medidas, las tarifas, los créditos, los subsidios, serán permitidos. La gran duda es si no afectará el equilibrio fiscal, el cumplimiento de las metas y el famoso déficit cero. Ya adelantaron
que se trata de corrección de partidas. Habrá que esperar. Pero las repercusiones en el exterior, a pesar de ser feriado local, fue bastante decepcionante. Hoy las acciones argentinas cayeron en un momento hasta el 8% en Wall Street, en Estados Unidos, luego del anuncio de las nuevas medidas económicas en nuestro país. Quizás la única explicación válida es por los que tienen acciones de las empresas que tendrán las tarifas congeladas. Son principalmente energéticas. Y los bancos que no les dejarán que sigan usando la usura para las pymes y a los clientes. De todas formas, quedó claro que el señor mercado poco le importa los padecimientos del ciudadano de a pie, o la inflación, la desocupación o los índices de pobreza. El señor mercado siempre tiene la razón. En gobiernos populistas o de centro como este, no hay distinción. Por esto, no sé si estas medidas podrán llegar a buen puerto. Desconfío de los factores de poder, léase empresarios, multinacionales, tenedores de bonos y partidos políticos de la oposición, con el cristianismo a la cabeza. La embestida es muy fuerte y quieren golpear al gobierno a como dé lugar, sin importarle cuántos queden y cómo queden. El riesgo país del Morgan, que es un indicador que mide la diferencia, escuchás vos permanentemente, mide la diferencia de la tasa de los bonos de Estados Unidos con sus similares de países emergentes. Pues el título norteamericano a 10 años es una referencia global, internacional. Para la Argentina, como te decíamos antes, este jueves llegó a los 854 puntos básicos. La actualidad nos lleva a pensar que no todo está dicho todavía, pero las dificultades no serán pocas hasta el mes de las elecciones. Ya se ha dicho en varias oportunidades, hablar de mañana en Argentina es una eternidad. No estamos lejos de suponer que aplica lo mismo para Santa Cruz, pero de otra forma paradojal. ¿Qué futuro tiene la provincia? ¿Qué se puede esperar para los miles de pibes que terminan a los ponchazos con el secundario? O los pocos pibes que tienen la fortuna de ir a universidades en el resto del país. Un porcentaje muy alto de ellos, los que se reciban, si no todos, no regresan jamás, sencillamente porque no hay horizonte, no tienen futuro en su tierra. Para la mediocridad, o la política del gobierno de Santa Cruz, puede más el pleno desbarajuste para que el fiscal de las unidades básicas del Estado esté intimando a que le paguen una supuesta deuda, cuando ellos ni siquiera actualizan base de datos previsionales, porque temen que se vea lo precario y poco transparente de su gestión de gobierno. Aquí en Río Gallegos, en toda Santa Cruz, no podemos hablar de consensos, ni de acuerdo, ni de controles de precios, ni de servicios públicos, ni de sistema de salud, ni de educación. Tan siquiera podemos transitar por las calles con un mínimo de seguridad, porque al margen de las obras, la ciudad de Río Gallegos es un pandemonio, un desastre del mal que se vive a diarios. A nosotros los santacruceños no nos puede preocupar el riesgo país o que caigan las acciones en Wall Street. Nuestras penurias son más chiquitas. Cobrar la jubilación cuando se les ocurre, lidiar con salarios de pobres y vagabundear para recibir atención médica o conseguir medicamentos o tener luz o agua. ¿Qué nos puede preocupar a los santacruceños si vivimos en Santa Cruzlandia, donde el escape está en ir a Punta Arenas, dar una vuelta por la ría o subir por enésima vez las escaleras de la Virgen de Hueraique, o ir a algún súper a mirar lo que no se puede comprar? Estamos quedando encerrados en las paredes de esta microciudad, con los problemas crónicos y sin solución. El mortal caminante, el ciudadano de a pie, no tiene esperanzas de nada, solo vegetar y esperar que los políticos de clase pudiente y privilegiada le vuelvan a prometer lluvias de felicidad, de dinero, bienestar, casas y obras públicas por doquier. Atención, señores, la mentira está a la vuelta de las elecciones, y es el soberano, está en el soberano, evitar que ocurra lo de siempre. Que Dios nos ayude. Te firmo esto como Oscar Muñoz. Esto es Noticias en la Red y vos, como siempre, escuchás a Radio News.